Desde hace aproximadamente unos 10 años venimos trabajando en alianza con Clifford Emilio Rosa, gestor cultural y emprendedor social, además un gran amigo cuyas raíces familiares vienen además de aquí de La Guajira, así como la de muchas personas de la isla, y honrando ese pasado, esa historia, esa identidad que nos une, hemos decidido sumarnos a la conmemoración de los 479 años de Riohacha, realizando esta programación en donde nuestro gran invitado es el señor Ramón Todd Dandaré, quien había venido el 2 de mayo aquí a Riohacha justamente para celebrar el Día de la Guajiridad. Allí, en el marco de esa gran celebración, contamos con la presencia de la ministra Xiomara Maduro y también se desarrollaron unas conferencias. De allí quedó el compromiso de hacer esta gran celebración alrededor de eventos académicos y hemos desarrollado en estos 4 días talleres de papiamento aquí en el Centro Cultural del Banco de la República, una agencia cultural que abre sus puertas y que atiende además las inquietudes y las propuestas de las organizaciones del sector civil, y con el apoyo de instituciones como el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de La Guajira, la Dirección de Cultura Distrital y la Dirección de Cultura también departamental de La Guajira. Hemos llegado con esta programación que ha sido de gran acogida. Hoy es la tercera sesión de los talleres de papiamento. Ayer tuvimos una conferencia sobre evolución y emancipación del papiamento, también con un público maravilloso aquí mismo. Interactivo. Así es. Y mañana vamos a estar, esta tarde vamos a estar en la Universidad de La Guajira hablando sobre las lenguas indígenas, tradición y supervivencia. Y Aruba tenía siempre una relación muy especial con La Guajira. Todavía la tiene. Así es, la ha tenido y la debe seguir teniendo con mucha más fuerza y nosotros estamos trabajando por ello. Además, para que la vocación comercial de ambos territorios siga siendo parte de un proceso, digamos, de relacionamiento más fluido, tal como sucedía hace 70, 80, 90, 100 años y mucho más, porque tenemos un pasado común que nos une, una identidad que compartimos, elementos que son esenciales, nuestro ser Caribe, que va mucho más allá de ser un territorio geográfico. Ser Caribe es un territorio cultural donde confluimos junto con Aruba, Curazao, Bonaire, y La Guajira como península donde comienza Colombia ha sido protagonista, y ese sentir es el del pueblo riohachero y el de muchas personas del departamento de La Guajira.